Entonces, Andrea, como te comenté en el diálogo que tuvimos, bueno, primero que todo, pues les presento a la doctora Andrea Castro, que va a estar al frente de este conversatorio sobre la salud mental en las iglesias. La doctora Andrea es psicóloga, ha tenido experiencias laborales muy significativas en relación con este tema, y ella pues ha tenido la deferencia de compartir con nosotros en este espacio. Y la metodología, Andrea, como te la comentaba, tú tienes una participación de unos 40 minutos, luego vienen interrogantes, comentarios, participaciones nuestras, y enseguida tú llegas y haces un cierre teniendo en cuenta todo eso. Entonces, Andrea, estamos a tu disposición. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, un honor estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Yo voy a querer compartir pantalla por este lado y mientras lo hago, quisiera que tuvieran una hojita y un lapicero, algo con lo que puedan escribir, porque vamos a hacer un ejercicio en el transcurso de lo que vamos a ir compartiendo. Entonces, si quiere, busca una hojita, un lapicero, un marcador, unos colores, lo que tenga allí a su mano. Mientras yo voy a compartir pantalla. Desde aquí de mí yo tengo permiso para compartir pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Yeah. Bienvenido, Khaled. Muy bien, me presento, mi nombre es Andrea Castro, me gradué de la universidad hace 5 años, yo siento que ha sido una eternidad y aunque suena muy poquito tiempo desde que me he graduado, me he emocionado y me he enfocado en adquirir experiencias laborales y he tenido 2 internacionales, las demás nacionales. He podido trabajar en contexto de migración, en contexto carcelario, vulnerable y aquí en mi comunidad Pan de Vida en Soledad Atlántico. El día de hoy vamos a hablar un poco de salud mental en la iglesia, pero para nosotros hablar de salud mental es un ejercicio de pensar y reflexionar en primera persona, si tenemos salud mental, si estamos construyéndonos, para eso multiplicar bajo el rol y la posibilidad que tengamos dentro de nuestra comunidad eclesial. Entonces les pido que busquen una hojita y un lápiz, porque quisiera que hiciéramos un mapa mental según lo que vayamos diciendo, lo que resuene en su mente, algo que le llame la atención, alguna pregunta, podamos hacer una construcción. Esta imagen que está aquí es como si fuera nuestro cerebro, está lleno de neuronas y que se conectan unas con otras y lo hacen y se comunican. Entonces el ser humano funciona que a medida que adquiere más conocimiento o más aprendizaje, se van creando nuevas conexiones. Entonces hoy vamos a conectar hablando sobre esta temática que es profunda, pero de nuestros saberes y pues de lo que vayamos construyendo con este conversatorio, vamos a ir haciendo más conexiones entre ellos. La indicación es que podamos usar palabras, un dibujito, un simbolismo, que nos ayuda un poco a recordar eso que se ha mencionado, que nos llamó la atención. Muy bien, aquí yo tengo la barca de Jesús, como pueden ver, una réplica igualita, esa es la que usaba Jesús para movilizarse. Y quiero afirmarles que un tema de ir en la barca, como un simbolismo de ir en la vida, requiere que nosotros tomemos la dirección y el rumbo hacia donde vamos. En la vida tenemos muchas posibilidades de ir a un lado a la izquierda o ir a la derecha o detenernos, y asimismo van a haber a veces turbulencias, que son algunas dificultades que van a ser desafiantes, y de ellas nosotros vamos a tener la posibilidad de decidir. Aquí yo les tengo una expresión que dice: antes de tratar de cambiar o motivar a otros, debo aprender a cambiarme y motivarme a mí misma. Antes de enseñar a otros a remar
a usar su barca, esa como la que usa Jesús que les tengo allí. Debemos hacer ese ejercicio con nosotros mismos. Entonces aquí vamos a hablar de algunas herramientas en primera persona que nosotros podemos implementar para nosotros y también para el acompañamiento en comunidad. Quise resaltar 3 textos bíblicos. El primero es Mateo de 22, del 37 al 39, que nos habla de los 2 principios fundamentales. Y el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es resaltado este primero, que habla y clasifica al ser humano en 3. Corazón, todo tu ser y toda tu mente. El corazón hacía referencia a la emocionalidad, a este mundo de emociones que tenemos constantemente por ser humanos. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, y toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos. Te resalto este primero por la importancia que tiene la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Es una conexión directamente que a veces como tú piensas, así vas a estar sintiendo. Si hoy pienso, por ejemplo, yo soy costeña, y cuando hace mucho frío, a veces pienso que va a ser un día triste, no va a haber muchas cosas que hacer, no se puede salir, automáticamente la parte física va a estar más quieta, un poquito de tendencias a la tristeza, para mencionar esa relación que tenemos como ejemplo. Y por otro lado, el segundo mandamiento, que es parecido al primero, que sigue siendo muy importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Del amor y de lo que yo construyo conmigo, de eso mismo es lo que voy a compartir con los demás y van a ser esos actos de servicio, que no estoy solo, sino que hay una comunidad, es mi responsabilidad amar a los demás. El segundo texto es Gálatas 5:22. Este texto habla del fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, humildad y dominio propio. Aquí nos están hablando muchos frutos del Espíritu que suena como el shalom de Dios, como ese bienestar que más adelante vamos a entrar en detalle. Entonces, aquí lo resalto, estos son los frutos del Espíritu que tenemos al ser humano y relaciono con el bienestar. Y por último, la segunda de Corintios, del 1 al 4, este texto nos habla del consuelo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En este texto resalta el consuelo, y es un consuelo ganado, un regalo que tenemos de parte de Dios, que sí van a haber tribulaciones, pero hay un consuelo y un acompañamiento. Pero no se queda solo ahí, también nos dice que es nuestra responsabilidad nosotros poder hacer esa tarea también de consolar y acompañar a mi hermano o mi hermana. Teniendo en cuenta esos textos, la idea es que podamos meditar en ellos durante el recorrido de lo que vamos a estar hablando. Entonces, hay un concepto internacional que es el de salud mental por la Organización Mundial de la Salud. Nos lo define como el estado de bienestar, el cual un individuo, cualquier persona va a poder afrontar las situaciones desafiantes de su vida, consciente de cuáles son sus capacidades para usarla, para resolver esas situaciones desafiantes de su vida. Va a ser productivo, proactivo en lo que le toca afrontar, ya sea en el trabajo, en la familia, en todas las áreas de su vida. Y por último, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Salud mental es el estar bien, es el shalom de Dios. Y esto no es un juego, es un tema que incluye un aspecto muy grande de muchas posibilidades de enfermedades mentales, que no entraremos en profundidad hoy porque es un tema muy extenso, pero sí vamos a tener algunos síntomas detectados para nosotros tener en cuenta en el ejercicio de acompañamiento. Y bueno, aquí dice en la imagen, hay una mujer y hay muchos como fantasmas alrededor de ella que le están abrumando. Y dice, la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo, la salud no solo es física, sino también es mental y social. Entonces, así como nosotros podemos ver las enfermedades físicas y enseguida las detectamos,
a veces la mental pasa un poquito desapercibida, pero allí está, y la intención es que podamos tener las herramientas para detectarla y afrontar y prever que pase a a un grado más grave. Valga la redundancia. Señales. Hay muchas enfermedades de salud mental, hay muchos trastornos de salud mental. Generalmente estos son algunos específicos a tener en cuenta si nuestro hermano o hermana de nuestra comunidad está presentando cambios bruscos de comportamiento, deja de hacer cosas que le gustaban hacer, se aísla, hay cambios de alegría, felicidad muy rápidos y que no se entienden y no hay una explicación de ello, solo salta de alegría, tristeza, miedo, rabia, las emociones principales, o podemos notar un aislamiento. Solía ser una persona social, pero ahora no quiere compartir, o se nota que no quiere estar en espacios a los que asumía responsabilidades dentro de la iglesia. Hay cambios dentro del rendimiento a nivel laboral, digamos que ya no quiere ir a trabajar, ya dentro de la familia hay muchas fracturas, no hay una comunicación, ya no está asumiendo los roles que tenía como de pronto mamá, papá, hija, sino que se está encerrando en un mundo de silencio y no está comunicando de ninguna forma a la sociedad y al entorno que le rodea. Tenemos algo muy importante y que ocurre mucho, y es la alteración del sueño, no querer dormir, insomnio, o lo contrario, estar la mayoría del tiempo acostado, durmiendo, tener desorden alimenticio. Entonces, o se come demasiado en exceso, se sobrecarga el sistema digestivo, o lo contrario, no hay apetito. Tenemos la expresión de pensamientos negativos, como puede ser desolación, tristeza profunda, desvalor, no sentir que se es bueno para nada, o la desesperanza, ver el mundo en un túnel oscuro donde no hay ninguna razón de motivación. Síntomas físicos asociados a que estoy pensando con tristeza o con estrés, o hay mucha ansiedad y hay un dolorcito de cabeza, un dolor de estómago, pero creemos que pasa porque el clima o porque mi cuerpo a veces se siente así, pero hay una razón psicológica de base allí. Pérdida de interés en actividades que solía brindarle alegría, uso de sustancias psicoactivas que son depresivas, como el alcohol, las drogas, o hablar con claridad sobre temas de suicidio, de no encontrar razones para vivir. Entonces, digamos que estos son señales de alarma a tener en cuenta dentro de nuestra comunidad, que no deben pasar desapercibidas. Si hay una tendencia a un tiempo, ¿qué tanto tiempo un desorden alimenticio puede darnos a entender que algo está ocurriendo? Digamos, un día puede que no quiera comer, 2 días, pero ya cuando lo podemos ver de una semana, por ejemplo, uno de estos ya es un tema de sentarse a indagar más allá qué está ocurriendo. Cuando vamos a hacer un trabajo de prevención en nuestra iglesia, es importante entender que esto tiene 3 niveles, y estos 3 niveles vale la pena recalcar el límite que tienen entre ellos. La prevención se presenta en primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, es la más recomendable que implementemos en nuestras comunidades. Estamos hablando de promoción de salud. Todas las actividades que sean de educación, de sensibilidad, que promuevan el bienestar emocional dentro de nuestras iglesias. Entonces, son temas de educación, y el objetivo de esto es que se disminuya la posibilidad de que tengamos algún caso, alguna dificultad en cuanto a la salud mental de un miembro de nuestra iglesia, y pues por medio de la educación nosotros estamos informando, estamos brindando herramientas para disminuir esas posibilidades. Puede ser por medio de prácticas de autocuidado en nuestra comunidad, prácticas de abstinencia de sustancias psicoactivas, puede ser por medio de jornadas de vacunación y prevención de enfermedades en general.
El segundo nivel y el tercer nivel son ya niveles que necesitamos ya tener un empalme con un profesional en el área de la salud, dependiendo de cómo esté el caso. Entonces, en el segundo nivel vamos a intervenir de una forma temprana un problema que está iniciando. Sí o sí, es importante que tengamos el diagnóstico de un profesional en el área de la salud, y aquí la iglesia desempeña un papel de las herramientas que tenga, ya sea promocionar exámenes médicos, ya sea concientizar la importancia de una atención preventiva, ya se hace una feria de la salud dentro de la iglesia para la comunidad, y bueno, fomentar el acceso a servicios de salud, a servicios médicos, que pueda tener esa lista de direcciones o contactos de miembros de la iglesia para poder conectarles de una forma directa. Eso sería importante porque en esta prevención secundaria, nuestro hermano o nuestra hermana que esté empezando con síntomas, no está en una posición donde ya se niegue a aceptar ayuda, ya se vuelva una enfermedad crónica como es en la prevención terciaria. Aquí ya hay un daño y sí o sí requiere un tratamiento profesional. Como comunidad eclesial es importante reconocer que sí necesitamos un profesional de la salud que nos esté apoyando en este caso, ya sea un caso de depresión, un caso de ansiedad, una situación que ponga en riesgo su salud. Y como iglesia, ¿qué podemos hacer si ya está en ese caso grave? Pues lo podemos hacer desde un apoyo emocional, desde el apoyo espiritual, desde el acompañamiento de los miembros de la iglesia y de la familia. Es muy importante la red de apoyo y entender que si tenemos un hermano o una hermana que está en una situación desafiante, no solo afecta a esta persona, sino que a toda su red de apoyo, a toda su red de familia. Entonces el tema de consejería a todos es bien primordial. Y por último, importante resaltar, sí o sí, contactar y buscar la forma de conectar a este hermano, esta hermana con un profesional de la salud para que no solo sea el espacio de consejería y de acompañamiento, sino profesional. Ahora hablamos de un tema de autocuidado. ¿Cómo podemos promover eso desde una atención primaria en nuestras iglesias? ¿A qué suena eso? ¿Qué es el autocuidado? Esta palabra para mí con los años ha sido muy mágica porque en muchos entornos ha tomado un sentido diferente y la he podido enriquecer. Y esta palabra es tener una conciencia y un compromiso de un cuidado personal. Suena facilito, suena muy sencillo y una tarea muy posible con acciones muy concretas, pero lamentablemente no se lleva a cabo o no se le da la importancia que requiere. Entonces, como punto 1, es importante sensibilizar a nuestra comunidad que necesitan tener acciones de autocuidado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esto contribuye o que está generando un impacto? Porque nuestra comunidad va a tener salud, va a tener tranquilidad, va a reforzarse una red de apoyo. Dentro de este autocuidado lo podemos ver dentro de la dimensión de cuerpo, emociones y pensamientos. Vamos a verla dentro del área de la espiritualidad y aquí es importante acciones concretas donde brinde el espacio a los hermanos de la comunidad a reconocer a Dios de alguna forma en sus vidas y poder experimentar a Dios. Es una invitación de reconocerlo o experimentarlo. Y aquí hay una clasificación de 4 aspectos, 4 características fundamentales. La primera sería la mental, poder leer, brindar espacios de meditación dentro de la iglesia o espacios de estudios bíblicos. La segunda, de corazón, sería la parte emocional, por medio de la música, la adoración, la oración. La parte mística, del silencio o de la contemplación de la naturaleza, y el silencio, que también puede ser una oración. Y por último, la área de justicia social, que sería todas las acciones que son de servicio a los demás y que se hacen dentro de comunión.
cada persona tiene un estilo diferente, no todo esto funciona con todos, entonces sí es importante como iglesia poder brindar varias opciones para que los hermanos encuentren la forma en la que les funciona y la que ellos se sienten conectados con Dios y lo pueden experimentar. Tenemos por otro lado el área del bienestar emocional. Y aquí sí es un identificar, es un ejercicio que es de autorreflexión sobre cómo me estoy sintiendo, cuáles son las emociones que estoy teniendo, y esto puede hacerse por medio de la escritura, brindar espacios para escribir las emociones o brindar espacios con preguntas dirigidas que dentro de la iglesia se puedan responder responder de forma concreta, pero con la intención de que se genere una gestión de alguna emoción. Invitar mucho a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia a estar muy presentes, a vivir el presente, porque muchas de las preocupaciones a veces cuando están en el culto son del futuro. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Que la olla del arroz la dejé allá? ¿O no tengo para pagar este mes los recibos, por ejemplo? Y es invitarnos a no robarnos la paz por algo que no está pasando en este momento, y más bien aterrizar y disfrutar de la compañía, del ejercicio que se está haciendo dentro de la iglesia. Por último, para el bienestar emocional es dedicar tiempo a intereses, buscar cosas nuevas por hacer, invitar a experimentar el arte, la fotografía, pintar algo, hacer un collage, buscar formas diferentes de seguir conociéndose y poder experimentar esa parte de la emoción. Por otro lado, tenemos el área física. Para incrementar ese bienestar físico tenemos sí o sí la alimentación saludable, la hidratación, que es tan importante, y tener hábitos de tiempos, de rutinas, de alimentarse. Mantenernos activos, haciendo ejercicio, jugando, dándole la vuelta al barrio y cumplir con un horario de dormir. Es importante tener las 8 horas de sueño. Si no se pueden 8, más de 8 no es recomendable. Y bueno, poder darle el descanso al cuerpo. Y cuando entramos en crisis, que ahorita vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos, cuando entramos, hay crisis dentro de nuestra comunidad, hay ejercicios de respiración que nos pueden ayudar a regular nuestro sistema nervioso. Entonces, eso vamos a hacer un ejercicio más adelante. Y aquí, por último, tenemos el bienestar social, que sería la relación y mantener el vínculo con la familia, con las amistades, explorar el entorno, el barrio, las calles, salir de las 4 paredes del hogar e intentar hacer algo diferente. Y por último, conocer nuevos lugares, pueblitos que brinden salir de esa zona de confort. Esas son algunas herramientas puntuales, asequibles, que podemos incentivar a nuestra comunidad a hacer. Y quiero hablar de los primeros auxilios psicológicos. Si entramos dentro de una crisis, algún hermano o hermana de la iglesia, hay técnicas que podemos usar que nos pueden ayudar a brindar un alivio emocional inmediato, que sería una situación en crisis, una situación desafiante, traumática, la pérdida de un ser querido, una situación de abuso, un desastre natural, un accidente, entre otros. ¿Qué queremos con estas técnicas? Con esta técnica de primeros auxilios es recuperar automáticamente esa sensación de seguridad, calma y, lo más importante, la autoeficiencia. Que la persona que está atravesando por ese desafío logre entrar en conciencia y pueda resolver lo que necesita hacer automáticamente para sentirse seguro o segura. Y aquí, cuando nos recomendamos hacer los primeros auxilios, cuando no brindamos la atención, es cuando la persona está teniendo ideas suicidas, cuando hay un riesgo de que un tercero salga con una agresión,
Cuando esta persona no reacciona a ningún estímulo, a que le hablen, ni que le llamen la atención, le toquen, no reacciona a ninguno de sus sentidos. Cuando hay ideas desajustadas de la realidad, cuando lo que está diciendo sean ideas imaginarias y no continúe el hilo de una conversación, cuando hay una crisis de pánico grave y cuando hay un trastorno psiquiátrico y la persona no esté medicada, sí o sí, no se recomienda hacer los primeros auxilios bajo estas circunstancias porque sería contraproducente, sí o sí lo recomendamos que lo haga un profesional en el área de la salud. Entonces, el tema de primeros auxilios es un paso a paso que es A, B, C, D, E. Y el primero sería la activa, escucha activa. Es lo primero que hay que hacer ante una situación que nosotros estemos enfrentando. Asumimos el rol como miembro de la iglesia de ser una escucha activa. Y aquí es importante ponernos al nivel de la persona. ¿En qué sentido? Si me están compartiendo algo difícil y la persona está en una situación hincada en el suelo, yo me pongo a su mismo nivel y me agacho para tener la misma sintonía afectiva. Y dentro de esta escucha activa es importante, lo único importante aquí es que podamos hacer entender a otra persona que estamos allí para comprender lo que pasa. No estamos allí para juzgar, no estamos allí para tomar una decisión, para resolver, solo estamos allí para comprender lo que está ocurriendo. Importante no dar falsas esperanzas, como por ejemplo, ha fallecido un ser querido o está en crisis y automáticamente se va a recuperar. Dios me ha dicho que se va a sanar, como para contener a la persona con una falsa esperanza o minimizar. Es una situación difícil y te la están contando y puede que hayan comentarios de eso no es tan grave o yo ya pasé por eso y estoy bien, vas a estar bien. Lo importante es contener y hacer entender a otra persona que está siendo comprendido. Algunos tips para fortalecer esa escucha activa es mantener un contacto visual natural, usar expresiones faciales adecuadas, evitar alzar las cejas, como me están contando algo, yo voy a hacer un juicio de valor alzando las cejas de que estoy sorprendida de lo que estoy escuchando, o importante incluir pequeños gestos de afirmación, puede ser moviendo nuestra cabeza de sí o hacer sonidos como sí, eso nos puede ayudar a conectar, mantener un lenguaje corporal abierto, evitar tener las manos cerradas y esto automáticamente el cuerpo está lanzando un mensaje de estar cerrado y no recibir lo que me están hablando. Invitamos más a hacer una apertura para recibir la información, evitar las distracciones, como ver el celular, estar interrumpiendo, hablar con otras personas mientras nos están contando. Y recordar que esto no se trata de qué voy a decir, de que la respuesta para que resuelva una situación, mi hermano, mi hermana, es más de voy a comprender, no tengo que hablar mucho y dar explicaciones, sino tener una disposición de estar presente. Todos estos demuestran interés y que estamos atentos. Entonces el primer punto es la A, activa, escucha activa. El segundo sería un reentrenamiento de la ventilación. Ventilación está con B grande, pero con el ejercicio de recordar que es A, B, como el abecedario. Aquí, esta es una técnica de respiración que es de 4 tiempos. También le llaman respiración de caja. Y si estamos atendiendo a un hermano o una hermana que está en pánico, tiene mucho miedo, está contrayendo su cuerpo, está hiperventilando, automáticamente tenemos que entrar en un estado de calma para poder escucharle, porque no nos va a hablar. Va a estar respirando, va a estar moviéndose, va a estar llorando, se le va a entrecortar la voz. Entonces, con este ejercicio, lo que nosotros
haremos automáticamente es tranquilizar su ritmo cardíaco para que entre en un estado de calma automático y poder proseguir con el paso de yo te voy a escuchar. ¿Cómo lo hacemos? Allí desde donde estamos. Vamos a imaginar una cajita y vamos a contar 4 segundos bajo la indicación que yo les voy a dar. La primera sería, inhalamos por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos la respiración por esos 4 segundos. 3, 4. Exhalamos los 4 segundos. 2, 3, 4. Y no respiramos. Mantengamos ahí. 3, 4. Inhalamos nuevamente. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Mantenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4. Mantenemos allí. 1, 2, 3, 4. Una vez más, inhalamos profundamente. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 2, 3, 4. Mantiene la respiración. 1, 2, 3, 4. Volvemos a respirar con naturalidad. Inhalamos y exhalamos. Esto es un ejercicio de imaginar una cajita y seguir esta indicación así como le hicimos. Podemos aumentar los segundos, podemos llegar hasta 10 segundos, 20 segundos si queremos. Es un poco más desafiante, pero nos va a ayudar este ejercicio a volver en un estado de calma para poder atender la situación. El tercero que tenemos es categorización de necesidades. Vamos a ayudar a priorizar qué es lo que necesitamos atender. Aquí es importante saber que en un estado después de una crisis van a haber muchas ideas, van a haber pensamientos de que el mundo se acabó, no hay nada que pueda hacer, de pronto tendencia de desesperanza y mucha angustia por eso terrible que acaba de ocurrir. Entonces lo importante, y aquí puse cómo podemos decir y la X que no deberíamos hacer, es priorizar. Me doy cuenta de que son muchas cosas las que te preocupan. ¿Le parece si vamos paso a paso y nos enfocamos primero en lo que es más urgente? ¿Qué cosas le ha ayudado en el pasado cuando te sientes así y has lidiado con algo como esto? Por ejemplo, alguien que un tornado se llevó a su casa. Una prioridad para esa persona sería tener donde dormir, comer o abrigarse si hace frío. Entonces, nosotros nos enfocaríamos en qué es lo importante ahora. Hay muchos problemas que la persona va a tener, muchas preocupaciones como construir su casita, por ejemplo, pero hay que basarnos en lo que esté a nuestro alcance y poder suplir eso. ¿Qué no debemos hacer? Resolver las necesidades a medida que nos van contando. No, hermano, me quedé sin casa, entonces vamos a buscar, los hermanos vamos a unir para los ladrillos. No tengo donde dormir, ok, vamos a buscar y se llena de muchas tareas y después se vuelve muy complicado para ambas partes. Importante categorizar y priorizar. Y la D sería derivación de red de apoyo. Necesitamos tener en nuestras iglesias actualizaciones de, por ejemplo, todos esos contactos que tengo aquí a la derecha son contactos que podemos utilizar en casos de crisis en Colombia únicamente, y esta derivación de apoyo es brindar la información a nuestro hermano en nuestra iglesia y sugerirle que haga uso de los recursos de los profesionales para el área de lo que necesite. Importante que su familia, su red de apoyo esté contactada, sabiendo que nosotros podemos agarrar un celular y llamar y decir, mira, ha pasado esto, e informar. Aquí hace una recomendación que nos enfoquemos mucho en la capacidad que tienen las personas para poder procesar eso que acaba de ocurrir y poder contactarlo y comunicar lo que sean los protagonistas de la situación que ha ocurrido, quienes informen a su red de apoyo del suceso que están experimentando. Entonces, siempre es de mucho valor
tener esta información en nuestras comunidades, en folletos. Para el último paso, que sería la psicoeducación, que es educar a nuestro hermano y a nuestra hermana sobre qué ocurre después de que pasa una situación desafiante, una situación traumática. Podemos tener folletos que hablen específicamente de qué puede esperar frente a una crisis y explicar algunas situaciones postraumáticas que pasan y herramientas de autocuidado como las que hemos mencionado para que la persona implemente, porque su vida ya no va a cambiar después de esta situación, pero va a ser un cambio que puede durar una semana, 2 semanas o meses, y es importante informar de que esto va a ser difícil y que necesita estar apoyada de su red de apoyo, que necesita sí o sí buscar actividades para gestionar ese dolor que tenga, gestionar esa situación desafiante, y pueden ser algunos ejercicios de autocuidado, la consejería dentro de las comunidades eclesiales. Y bueno, importante entender que es normal que el cuerpo reaccione de esa forma, es algo que no solo le pasa a esa persona y que no significa que, aquí tengo un ejemplo que dice, no significa que esté perdiendo la cabeza o que sea débil espiritualmente, u otras cosas que se pueden confundir o tergiversar, sino que más bien es un proceso natural del cuerpo de procesar algo desafiante y requiere paciencia, requiere de su red de apoyo, del acompañamiento y de la voluntad de saber que toma su tiempo, no vuelva a la normalidad, a la rutina después de algo desafiante. Y aquí nos puede servir mucho tener la información en folletos en la iglesia y personas que estén formadas en saber darle los contactos específicos que necesite la persona, en explicarles el proceso postraumático y si necesita asesoría legal o psicológica poder hacer esa conexión. Y bueno, hasta este momento quiero ya concluir con esta imagen, un poco como un chiste también, que es de Mafalda, que dice, conócete a ti mismo, buen consejo, pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por adentro mío. Quiero decir con esto que el tema de salud mental es un tema desafiante, no es un tema que sea muy famoso, muy educado. La idea es que como iglesias podamos usar estas herramientas y tener conocimiento adecuado para poder contener en crisis o prever por medio de la educación en nuestras comunidades. Entonces, sigo con el espacio de conversatorio. Si tienen comentarios, alguna opinión, alguna pregunta, podemos discutirlo en este momento. Muchas gracias, doctora Andrea. Yo creo que es muy significativo esto. Si hay comentarios, inquietudes, preguntas, pueden levantar la mano y con mucho gusto lo hacemos. Excelente, doctora Andrea, muy amable. A ver, ¿quién dijo yo? El pastor Andrés, que tiene esa cámara como loca, yo no sé qué es lo que le pasa a esa cámara del pastor Andrés Suárez. Caleb tiene la palabra. Caleb, por favor. Buenas noches, muchas gracias, Andrea. Siempre hay un mito que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y se cree que por tener el Espíritu Santo en esas características o virtudes del carácter cristiano que nombraste en Gálatas 5:22, pues no tendríamos por qué tener problemas de salud mental, ¿no? Sin embargo, es cada día más notorio en nuestras iglesias, eh, los miembros o incluso líderes tengan problemas de salud mental, ¿no? Y no sé, pues, debe haber también como como la salud física, uno puede tener problemas
en diferentes partes del organismo como el corazón, las extremidades, el sistema digestivo, la respiración. En lo mental también hay como áreas, como expresiones del trastorno mental o de la enfermedad mental, o sea, proponder por la salud mental, pero saber que hay enfermedades mentales y hay trastornos o flaquezas del ser humano muy propias de nosotros como debilidades, como al afrontar las crisis, al afrontar los problemas, cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, eso está también estudiado, clasificado. Uno dice, bueno, esta persona no le voy a dar primeros auxilios, lo que necesita es un tratamiento de urgencias o un sistema UCI para la salud mental. O no, esta persona no tendría que ir a tantos, tan urgentes, sino que más bien es una cuestión de trabajar en el grupo de la iglesia, de trabajar como consejero, como pastores que somos, ¿sí? ¿Cómo es esa clasificación de los diferentes trastornos o enfermedades o dificultades mentales? Bueno, ¿escuchamos a otra persona o intervienes de una vez, Andrea? Sí, quería intervenir de una vez. Y es ¿Listo? que hay algo muy, muy característico para saber la gravedad que requiere atención, y es si uno, el tiempo con el que, por ejemplo, nuestro hermano o nuestra hermana ha tenido pensamientos tristes, que ya dejan de ser pensamientos tristes y ya está afectando su área laboral, ya no hay motivación para ir a trabajar, o está afectando sus relaciones familiares, se está aislando rotundamente y no quiere relacionarse con nadie, está afectando el área social, todos los compromisos que tenía en la iglesia, ese hermano, esa hermana ya no, de la nada tiene cambios de humor y contesta con rabia, y no da respuesta de nada, solo que ya no quiere hacer nada de eso. Entonces, algo característico para ya saber que estamos en una situación grave es cuando todas las áreas, la mayoría de áreas que son de un ser humano, su familia, su trabajo, su comunidad eclesial, su rol en la sociedad, entran en crisis y se ve afectada más allá de su salud, todas sus integraciones. Ya esta persona no va a tener recursos económicos para trabajar porque le van a echar de su trabajo, va a tener dificultades en la familia, todo de uno solo. Y el tiempo en que esto dure, hermano, porque sí o sí hay muchas dificultades y bueno, no es por decir que unas son más que otras, pero sí la intensidad, cuando ya estamos hablando de meses, cuando ya estamos hablando de una tristeza, de un duelo, de un pérdida de un ser humano, de un ser querido, y que todas estas áreas sigan más allá de 6 meses con la misma tendencia de no querer trabajar, no rendir en ninguna de estas áreas, ya sí necesitamos automáticamente pasar a otro grado de atención más profesional. Y ya estamos hablando de adquirir medicación para para retomar la química cerebral que ayude a esta persona a ser funcional y a encontrar de nuevo esos hábitos que le llenaban de gozo y de alegría. Muchas gracias, doctora Andrea. Muy bien. ¿Alguien más tiene inquietudes, comentarios, preguntas? Yo, Alberto, Sí, por favor, sigue. pues yo afirmo que en la mayor parte de nuestras iglesias estamos enfermos mentalmente, en el entendido que la enfermedad mental no solamente es la de aquel que se aísla, que se silencia, que se quiere suicidar, que está depresivo, sino lo que tiene que ver con otras características que no son muy normales en un ambiente de iglesia, de familia, etcétera. Eh, yo creo que tú señalabas algo, Andrea, de lo que tiene que ver con las reacciones de algunas personas frente
a determinados acontecimientos, etcétera, etcétera. Yo tuve un caso de que en alguna reunión hice un mal chiste, un chiste flojo, un chiste del ambiente costeño de la costa caribe colombiana, que habitualmente lo reciben no de la misma forma las personas del interior por obvias circunstancias, y eso se formó un tierrero impresionante. Y cuando caigo en la cuenta de algún malentendido o que el chiste no fue entendido como yo quise manifestarlo, obviamente se presentaron las excusas de rigor y tal, pero uno creería y pensaría que son temas que ya deben morir una vez se aclaran y se piden excusas, etcétera, etcétera. Pero seguir con la cantaleta toda una vida. Tienes el teléfono abierto, Khaled. Entonces, seguir con la cantaleta y armar brochinches y peleas y toda la vaina, yo creería que eso no es normal y eso es sintomatología de que la salud no está muy bien desde el punto de vista mental. Y yo creo que no es solamente en las iglesias los otros, sino también nosotros. De alguna manera nosotros tenemos un suscito ahí, por llamarlo de alguna manera, algunas características, algunas, en fin, sintomatología muy leve, pero la tenemos. Por ejemplo, yo la tuve cuando en una conversación con la persona que me recibió el chiste o que le hice el chiste, yo le dije, pero no puedes engrandecer tanto la vaina o maximizar tanto el cuento, pues es un problema mental que tú tienes. Esa expresión mía fue irrespetuosa, creo yo, y entonces después me salí y también pedí excusas por eso, pero la otra me la recibe es, de manera que tú me estás diciendo loco. Entonces, miren ustedes toda la conversación y toda la discusión y todo lo que se arma con algunas expresiones nuestras que creemos no hacer daño, pero lo hacemos muy sutilmente, pero otros que creen que eh, los inconvenientes o los problemas mentales o la no salud mental significa que la persona está loca. No, no, el hecho de que no haya salud mental no significa que estemos una parranda de locos. No. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que las iglesias ayudan muy poco, mejor. Son muy pocas las iglesias las que ayudan, las que acompañan, las que disipulan, las que saben más o menos en qué estado emocional y demás están las ovejas de esa iglesia. Repito, muy poco se hace y yo creo que una de las cosas sencillas que ayuda o ayudaría mucho a eso es tener en cuenta los dones de las personas y ponerlos a hacer algunas vainas, algunas actividades, desarrollar con ellos algunos liderazgos, mantenerlos en movimiento, creo yo, ayuda, Andrea, a la salud mental, ¿no te parece? Con Sebastián, claro que sí. De hecho, ese sería estimular. Aníbal. Sebastián es el de la cuenta Aníbal. de Tim, sí, Aníbal. Aníbal, sí. Allá. Aníbal, les corrijo. Lo primero que estaba comentando, yo pienso que si estaba en ese momento mal ubicado geográficamente, sí se acostumbra en el Caribe a ser un poco más coloquial, a veces un humor negro y se normaliza la violencia a veces por medio del humor, pero pasa de ser percibido por ser un tema cultural, entre comillas. No generalizo que todos los costeños son así, pero sí es una tendencia a hacer chistes de ese tono y lamento que se haya tornado una situación un poco más como seria. Creo que hablar desde las intenciones, de que no es la intención y aclarar un poco qué era lo que querías decir, era lo pertinente en ese momento. Y si sigue más allá la situación, creo que ya
es un tema de tomar un límite saludable porque es entrar dentro de otras dinámicas que no, que salen del vínculo que se quería tener con esa persona. Dentro de la iglesia y toda la lista, contestando la segunda apreciación, hay un montón de cosas que podemos hacer para el autoconocimiento, porque es un tema que a veces no se trata, nuestros hermanos y hermanas no conocen un poco cuál es el estilo de personalidad, qué cosas son negociables, que otras no, que de pronto es algo que les duele y tienen ese dolor por muchos años y lo proyectan en los demás, porque como humanos hay muchos mecanismos que utilizamos para relacionarnos y algunos vienen de muchos traumas, entonces eso daña relaciones a futuro y no hay una conciencia de dónde viene o por qué yo me relaciono de esta forma con las personas, ya sea de una forma ansiosa, una forma de querer tener el control, una forma de querer evitar posiciones de liderazgo, como que toda la forma en que nuestros hermanos se relacionan y los roles que toman muchas veces vienen de un trasfondo muy personal que no se trabaja, que así soy y así moriré, por ejemplo, es una expresión que diríamos en la costa para decir que no queremos hacer ningún trabajo de reflexión ni hacer ni acercarnos a disculparnos con una persona por algo que hayamos dicho, porque así es nuestra personalidad. Entonces, es interesante cómo la iglesia puede ser un espacio para brindar espacios que estimulen, actividades específicas que estimulen, ya sea desde el arte, ya sea desde la meditación, ya sea desde solo contemplación o oraciones que sean silencio, ver qué le sirve a cada hermano, con qué cosas se conecta y qué puede ayudar a escuchar al niño y niña interior que cada uno tiene. Porque si bien ahorita estábamos hablando de la salud física, que es la más evidente, y el hermano que le estaba hablando de eso, es algo que podemos ver muchas veces nuestra salud física y lo que podemos sentir en nuestro cuerpo tiene un trasfondo mental, hay un trasfondo psíquico, pero no le damos la cabida a eso y no hay un espacio de reflexionarlo. Uy, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele el estómago? Hay cosas que no quiero soltar. Ahí, mi estómago es el segundo cerebro y humanamente nosotros sintomatizamos. Llevamos todas las preocupaciones de nuestra cabecita, de todos esos pensamientos que a veces son irracionales o son pensamientos que nos perturban y que a veces no son reales, lo llevamos al cuerpo. Y esa dolencia tiene una base emocional, pero no la trabajamos o no tenemos un espacio que cuál sería el rol de la iglesia, un espacio que ayuda a gestionar a nuestros hermanos y hermanas la rabia que tienen de pronto en su casa. Vamos a gestionar esta emoción, vamos a sacarla, vamos a hablar de ello, cómo lo puedo llevar a cabo. Entonces, sí, es una gran oportunidad para nuestra iglesia hacer eso. Muchas gracias, Andrea. Tengo una inquietud sobre lo siguiente. Los jefes que generan extremo estrés con la sobrepresión a los empleados. ¿Cómo ayudar a estas personas a superar ese sobreestrés debido a la sobrepresión de los jefes? Perdón, yo no escuché Hay bien la jefes, pregunta. ¿Cómo es la pregunta? ¿La sobrepresión de quién, Alberto? De los jefes. El extremo de presión de muchos jefes sobre los empleados. Entonces, ¿cómo ayudar al empleado que está en ese sobreestrés a salir de la situación? Andrea. es una muy buena pregunta para este siglo donde hay mucha presión, hay muchas exigencias y bueno, eso puede tornar un ambiente laboral tóxico. Es una tendencia muy grande que haya a acostumbrarse a ambientes laboral tóxicos, que cuando cambias de ambiente laboral por uno que de pronto ya respete tus límites, se sienta como un regalo y no como un derecho que tienes como trabajador. Pienso que algo que hay que tener muy en cuenta es los límites saludables, los límites como ser humano, conocer
cuáles son las metas laborales claras, pero no dejarse o no tomar personal ese vínculo con el empleador, porque sí o sí es un negocio y hay cosas específicas que hay que cumplir. Y saber que es una dinámica, que a veces puede haber situaciones de abuso de poder, tener conocimiento, cuáles son esas rutas de atención que se puede hacer en caso de abuso de poder, tener una comunicación muy clara con el empleador, porque muchas veces por temor a, a que le pongan más cargas, no se habla, y creo que eso es un paso importante, poder comunicar cuáles son tus preocupaciones o cuál es tu disponibilidad de tiempo en ese momento para asumir esa responsabilidad, o tener el límite saludable, ¿no? Yo no trabajo los sábados ni los domingos y es algo que hay que enmarcar, o mi horario de salir es a las 6 p.m., pero si quieres que me quede más tiempo, entonces negociar. Vendré otro día más temprano o me podré ir tal día, como es un tema de una relación y creo que eso se construye. Los empleadores sí tienen una tendencia a, a ser estrictos, algunos dependiendo, son estrictos con cómo son ellos y a veces no negocian mucho, pero tenemos los mismos derechos y dentro de las empresas es algo que recursos humanos o se pueden hacer escalaciones para poder mediar. Yo he tenido muchas experiencias y he podido acompañar a diferentes personas en situaciones así, y lo clave es confiar en que comunicando las necesidades de una forma asertiva, no del mismo nivel de la misma persona, porque de pronto el tema del poder, de que tu empleadora haga que de una forma irresponsable te comunique las cosas o no con tiempo previo y maneje tu vida a sus necesidades, creo que eso sería muy importante. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto, Andrés. Alberto, No sé si hay otra inquietud, comentario, pregunta. Alberto, una Sí, cosa sobre lo que estaba diciendo Andrea. Pues Andrea, el sí, deber ser es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Conversar las cosas, decirlas, buscar negociar los asuntos. Pero en la práctica, mi querida mujer, en la práctica, trabajador, empleado, que se arriesgue a eso, a decir que hay un exceso de trabajo, eh, se está arriesgando su cargo. Yo estoy conociendo en este momento como abogado dos casos. Uno, en una entidad nacional que viene desde hace rato sobreexigiéndole y sobreexplotando a la gente y no se atreven por temor a perder su trabajo, y nosotros sabemos que es así. El jefe no tiene ningún problema en decirle al empleado: qué pena, si no puedes trabajar sábado y domingo, dilo, porque puedes renunciar. Y conozco también otro caso de trabajo de sol a sol, pero violando todos los límites del código del trabajo y de lo humano y de lo sensato, y nada, el mismo asunto. Quien se atreva a decir algo corre el riesgo de que le digan: pasa tu carta de renuncia o toma tu carta de despido. ¿Yo qué creo que hay que hacer? Yo creería que, contrario a lo que piensa mucha gente, que eso es falta de ética, yo pienso, infortunadamente, que debemos ayudarnos con los anónimos a las oficinas del trabajo para denunciar esos casos de explotación laboral, repito, porque no acudiendo uno al deber ser de conversar, de ven acá, de ven allá, se corre el riesgo de perder el empleo. Pero también conozco el caso extremo con mis propios empleados. Hoy yo le he dicho, el trabajo es importante, pero más importante es su salud, la salud de su niña, de su esposa. Vaya a la clínica, primero es su salud. Usted debe estar bien para que me pueda trabajar bien en la oficina, tiene que estar bien de salud. Pues imagínate tú que hay quienes aprovechan esa laxitud mía y entonces abusan. Y entonces ya se ponen a inventar de que citas médicas cuando realmente no es así.
No sé si a ti te parezca eso. Allá hay dos manos levantadas, Pablo y Marco. Sí, están las dos manos levantadas, entonces escuchemos a Pablo y a Marco, Andrea, y la retomas tú, ¿listo? Pablo, por favor, Sí, tu micrófono. Andrea, muchas gracias por su presentación y por estar atento a este tema. Realmente fue muy clara la presentación y muy concisa y creo que nos ha dado unos puntos muy importantes. Yo estoy pensando que la iglesia como puede ser una comunidad dentro del ejemplo que tú hablabas del bienestar social muy importante. Y ahí yo resaltaría, me parece, un par de cosas que me parece que son muy útiles para el bienestar emocional y mental. Uno es que cuando se diseña la liturgia dominical del culto, se haga de tal forma que de alguna forma se esté pensando y teniendo en cuenta que lo que se lea, lo que se cante, realmente sea un vehículo mediante la cual las personas sientan que se puedan expresar ante Dios. La otra cosa me parece, la importancia, la utilidad de que haya tiempo para que inclusive en el mismo servicio la gente pueda compartir sus alegrías y sus preocupaciones. Muchas veces se plantean también como temas de oración, pero es una forma de compartirle a la comunidad, a las demás personas, lo que yo estoy viviendo y a sentirse escuchado, escuchada. Y eso me parece que es muy útil, como lo es también tener un espacio después del culto donde la gente pueda detenerse para conversar y para el encuentro. Me parece que eso ayuda a superar el aislamiento y la soledad de la que usted hablaba. Y relacionada con eso y pensando en algo que tal vez Aníbal tocaba en la intervención, no la última, pero la anterior a esa, eh, cómo las personas reaccionan fuerte a veces y son reiterativos. Yo creo que todos llegamos a la iglesia pues con todo el bagaje de la vida vivida, inclusive con los agravios y rechazos y burlas de las que hemos sido objeto. Y eso lo llevamos y a veces lo llevamos a flor de piel y y entonces reaccionamos muy fuerte, tal vez más fuerte de lo que ese momento realmente amerita, pero porque lo reaccionamos con toda la carga que traemos. Y por eso me parece que me parece que para todos nosotros, nosotras, sentir que somos reconocidos, que tenemos un reconocimiento por parte de los demás, es muy importante y tiene mucho que ver con sentir que nuestra dignidad es respetada. Cosas tan sencillas como el saludo.
como tomar el tiempo para escuchar una llamada. Todo eso comunica a la otra persona que ella es importante, y eso es muy valioso para la salud mental, me parece a mí. Entonces quería agregar esas ideas para la consideración suya, Andrea. No sé qué considera, y también pues para los demás. Bueno, gracias Paul, gracias Pablo. Marco Alfredo, por favor, y enseguida Andrea. Andreita, muchísimas gracias por este conversatorio. Solamente me queda una inquietud. Yo generalmente termino es como haciendo una pregunta, y es que generalmente nosotros nos calificamos como las víctimas, o sencillamente que el enfermo mental es el que está por debajo de nosotros, que son los demás los que están enfermos, y uno no sabe si uno es parte de esa enfermedad. Y mi pregunta va a lo siguiente: si es que en las iglesias, como lo he notado en varias, en las iglesias hay un molde en el que deben acomodarse todos los que llegan, y si no se acomodan, entonces es porque no tienen una buena salud mental. Entonces inmediatamente se le colocan barreras, e incluso es como algo como decir: está por fuera de la rosca, usted no se acomoda, usted no debe estar acá. Y sucede mucho con los adolescentes, sobre todo en todo ese proceso de crecimiento, porque aquel adolescente que pregunta, que separa, que cuestione, no se acomoda al molde. Entonces hay que ponerle sus límites. Ahí mi pregunta sería: ¿dónde estaría la enfermedad mental? En la imposición del molde, que muchas veces no es ni siquiera de la estructura de la iglesia, sino la estructura del pastor, o de los pastores, o del cuerpo gobernante, o como se quiera llamar. O está definitivamente en todas las personas que están por debajo. Esa es mi inquietud. Gracias, Andreita. Bueno, mi doctora Andrea, le escuchamos y vamos haciendo el cierre. ¿Lista? Muchas gracias por las intervenciones. Comenzando por nuestro pastor Pablo, gracias por esos puntos concretos. Estoy totalmente de acuerdo y suena muy sencillo, es algo muy sencillo, como dar un espacio para que los hermanos de la iglesia se relacionen, para que compartan de pronto desde sus preocupaciones que ha pasado en la semana, o algo sencillo como del 1 al 10, cómo está tu estado de ánimo hoy. Si no quieres entrar en detalles, pon los números. Pero no los hay. A veces se vuelve en un sistema, en una estructura muy rígida, como ha mencionado el hermano Marco, que se atribuye a que debe ser de cierta forma, en ciertas horas, y no hay cabida para algo que sea diferente o se salga del control. Yo creo que no, como iglesia a veces es una responsabilidad contener, es una responsabilidad el acompañamiento, y a veces es desgastante emocionalmente si no se tienen herramientas específicas. Creo que es una tarea constante. No entrar en la estructura, las estructuras dentro de las iglesias funcionan, brindan un orden, pero dentro de las estructuras también es importante tener una renovación, tener un poco espacios abiertos, tener espacios que incentiven el discernimiento comunitario, que sea de, por ejemplo, hoy yo siento que este es un espacio de discernimiento, de vamos a hablar desde nuestra experiencia o desde nuestros dolores, o que es algo que nos resuena en la cabeza, o que es algo que nos incomoda, o que es una estrategia para afrontar el tema de salud mental. No diría que quienes están enfermos y quienes no dentro de la iglesia, como un juicio de valor. Cada ser humano es una personalidad, es un mundo completamente
definirlo, quién es el otro, es una responsabilidad muy grande y creo que solo Dios podría hacer eso, pero sí como iglesia poder tener puntos de pausa, tener puntos de recalcular, como cuando vamos conduciendo un auto y a veces nos metemos en una calle que no es, o creemos tener la razón de algo y vamos empecinados de que esta es la estructura que funciona. Vale la pena hacer pausas activas y mirar qué es lo que estamos haciendo y poder recalcular con una estrategia nueva, con permitir una idea nueva de un joven que está llegando y quiere decir que puede manejar, tocar la guitarra, pero que según la estructura, si no está bautizado, no puede subir al púlpito, o bajo un pensamiento que he escuchado y que es conservador, pero es algo muy real, que hay reglas específicas que hay que cumplir. Y el joven se bautiza, pero solo para tocar la guitarra, pero no conecta con otras partes o con la esencia de la iglesia, y eso se convierte en un problema después. Entonces, pienso que es un tema de poder estar abiertos a la escucha, estar abiertos a como comunidad aceptar las ideas nuevas, ya que no sea y que no se convierta en una visión de un pastor o una pastora, simplemente más bien como equipo poder acompañarle y brindar una oxigenación a esas estructuras. Y bueno, hermano Marcos, gracias por su intervención. Es algo que ocurre, pero yo creo que desde esa anarquía que usted estaba hablando al inicio de la intervención, poder encontrar órdenes diferentes a una estructura y sumarle desde una intención de seguir construyendo el reino, eso sería enriquecedor. Y bueno, para ya cerrar el espacio, estoy muy honrada de poder compartir este tema de salud mental y de pensarlo en nuestras comunidades, como desde acciones concretas nos podemos unir a dar una experiencia donde podamos gestionar y hablar de lo que no se habla, de lo que a veces es incómodo, lo que a veces me duele en mi casa y está ocurriendo todo el tiempo. Llego a la iglesia y me conecto con Dios, pero voy a volver a mi realidad donde de pronto no tengo unas estrategias o un espacio para desahogarme, un espacio seguro, un espacio confidencial, o un espacio con un cafecito, que creo que hace más la comunidad, nos hace más familia, como ese principio anabautista, que la comunidad es el centro de nuestra vida porque me importa lo que le pasa al otro y es una responsabilidad. Entonces, recordar eso, hacer la tarea, no ser indiferente al dolor de otro, y recordar que así como el Señor nos consuela, es nuestra tarea también multiplicar y consolar a mi hermano, a mi hermana. Entonces, con eso cierro. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, doctora Andrea, muy amable. Gracias a todos. Marco Alfredo, gracias por la participación. Pablo, Aníbal, todos, Caleb, todos, gracias. Y recuerden que esto va a quedar en la página, en el canal de YouTube de Conversatorios. Y una pregunta, ¿y el conversatorio anterior no ha sido subido a YouTube? No lo he encontrado. Aníbal, cuéntenos sobre el conversatorio. Sí, señor, sí, se subió. No lo he encontrado, me llegan los... Marco, dale una... Listo, voy a ver. Si bueno. no está lo suyo, ¿listo? Le pedimos el favor a Aníbal. Bueno, Marco tiene la tarea, Marco, de pensarlo para el otro conversatorio. La resurrección de la filosofía desde el cristianismo. ¿Le parece? Ahí charlamos en privado. Listo, muy bien, Marco Alfredo. Chao, todos. Gracias, doctor Andrea. Gracias, Caleb. Dios le bendiga.